Hay algo más por saber. Ven a mirar un poco más allá. Entre líneas, con Benjamín Parra. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? La música de No te va a gustar sonando con todo, aquí en esta mañana hermosa de día jueves, donde hablamos con Benjamín Parra, ¿vane? Ay, no, para mí uno de mis segmentos favoritos, la verdad. Ya estoy interesada en saber qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a conectarlo a él y vamos a preguntarle ¿de qué vas a hablar, Benja? Bueno, como lo había anticipado la otra semana, que quedó pendiente una reflexión sobre el tema de la autocrítica, porque esa vez se presentó brevemente y surgió todas estas respuestas que estuvimos manejando, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y no pude desarrollar la idea de la película Ágora. Entonces lo que quiero hacer es pensé tal vez sería importante de una cierta manera pedagógica, brevemente, referirme a lo bueno, a lo importante que es el tema de la autocrítica y sus límites, obviamente, y cerrar con un breve comentario sobre la película Ágora, que espero o supondría que mucha gente cuando escuchó de eso la quiso ver, así que habría a lo mejor mayor entendimiento de qué estamos hablando, pero si no la sigo recomendando, obviamente. Bueno, cuando quieras entonces, arranca. Bueno, primero quiero decir que una cosa que hice durante esta cuarentena y que no me salió nada bien. ¿Qué fue? Se me ocurrió inscribirme en una carrera en una universidad acá a distancia. Ajá. Y bueno, me inscribí todo, me registré. Y cuando empecé, me dieron la entrada, digamos, a la plataforma de trabajo. La verdad es que me quedé abrumado. O sea, tal cantidad de aplicaciones, tal cantidad de recursos, bibliotecas, de documentos para leer, el tipo de tareas. La verdad, tuve que decir a las chicas por teléfono, ¿sabes? Que no puedo. O sea, me dio mucha vergüenza y mucha bronca porque yo he hecho algo en mi vida es estudiar. Pero claro, yo soy un hombre clásico, digamos, soy del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado. Cuando fui a la universidad se estudiaba con pizarra, con tiza y con un profesor que te daba 1 o 2 apuntes y uno tenía 2 controles en el semestre y después la prueba final. Acá incluso uno puede graduar, uno puede aprobar el semestre en una modalidad, en otra modalidad, en 3 modalidades, en una cantidad de cosas que tú dices, ¿sabes qué? Me perdí. Así que tuve que dejarlo y seguir leyendo mis libritos. No me resultó estudiar a distancia. Me decían, no, pero hay personas de tu edad que lo han hecho, pero bueno, tal vez, no sé, yo debe ser por la cantidad de tiempo que estuve fuera de las aulas, digamos. Pero la cosa virtual es que tiene muchas distracciones, te pasan tantos recursos que al final no sabes cuál usar porque te dan cantidad de materiales, de videos y de cosas. Y antes uno tenía que asistir a clase, no va a escuchar al profesor y hacer su trabajo. Bueno, eso fue una experiencia interesante. Y lo otro que quise hacer una tortilla de acelgas y me quemó la mano, ya no se nota la cicatriz, pero me resultó a medias, pero después ya varias personas, amigas, me mandaron algunos tips, especialmente para dar vuelta a la tortilla, que es la parte más delicada. Bueno, eso Benjamín, respecto de la cuarentena y sus cosas, ¿no? Sí, mientras estás hablando con nosotros, no te vemos, o sea, congelado en la imagen de Vimix. No sé si podés hacer para atrás y volver a entrar, a ver si te podemos ver en movimiento. ¿Entrar qué cosa? En Vimix, en la imagen. ¿Salgo y entro de nuevo, dice? Sí. Ok. Mientras nosotros le repetimos a la gente el número de WhatsApp para que vaya participando y contándonos lo mismo que nos contó Benjamín, que nos dijo que a él no le salió a hacer la tortilla, ¿la verdad? Yo creo que sí. A más de uno, Benjamín, así que tranquilo.
Muchos se quisieron dar se llama de reposteros, no les salió tan bien como esperaban. En lo personal, yo me quise dar de hairstylist, de peluquera, y quise aclararme el cabello yo misma. Bueno, me quedó un color, o sea, hoy en día quienes pueden ver la cámara por cbclavoz.com, van a ver y van a decir, no, pero si tiene el cabello bonito, ¿no? Seguramente han de decir eso. No, pero el cabello no se nota los colores, pero sí tengo un color un poquito más claro en la parte de arriba que en la parte de abajo del cabello, porque me quise echar un tinte casero y no funcionó, señores. O sea, cuando terminé, saqué lo que era ya el cabello ya seco, ya para poder ver el resultado. No quise salir por los primeros 2 días, no quise, dije, ay no, ¿qué me hice? Luego ahí medio con un toque casero de vinagre de manzana, logré aclarar un poco más en la parte de abajo, eso quedó más even, pero en realidad, chicos, dije, no más, no meto mano a mi propio cabello, nunca más. Bueno, menos mal que hay soluciones también y que no arruinaste el pelo ahí. A mí me cortaron con una tijera desafilada y con una maquinita un pintor, o sea, alguien que pinta me cortó el pelo, y menos mal que es escultor y dentro de todo sabe cómo va el pelo, pero no se nota porque me ven por cámara nada más, pero está bastante desmechado. Bueno, ahora sí, Benjamín. Bueno, acabo de enterarme de otro uso del vinagre de manzana. Aquí entre nos tengo que decir que una de las aplicaciones que yo dedico para el vinagre de manzana, que tengo que tomar 2 cucharadas en la mañana y 2 cucharadas en la noche por el tema de la próstata. ¿Por el tema de la qué? ¿De la qué más? De la próstata. Oh, pues bueno. Bueno, perdón por esta intrusión. Voy a agarrar esa onomatopeya que le salió a Vanessa como wow, no sé qué habló japonés, no sé qué. Pero vamos con el tema. Vamos para música. Vamos con el tema que se nos va el tiempo. Me da un poquito de vergüenza decirlo, pero bueno. El vinagre de manzana, de sidra, dicen acá en Argentina. Bien recomendado el día de hoy, señores. Bueno, vamos. Bueno, quería primero que nada recordar aquella sesión que tuvimos hace 2 semanas, donde estábamos hablando de un cierto tema, y se produjo una interacción bastante intensa con la audiencia, y se leyó varios mensajes, y uno de ellos era de Fernando Díez, un amigo que debe estar escuchando ahora, y su esposa también. Él empezó a escuchar CBC porque la esposa lo escucha en el negocio que ellos tienen, entonces con la cuarentena él ha tenido que quedarse y le ayuda en el negocio, por eso comenzó a escuchar CBC La Voz, así que un saludo para ellos. Y fue muy interesante porque después de ese mensaje donde él hacía aquella mirada crítica, yo pedí si era posible ponerme en contacto con él, así fue. Fue muy interesante, me envió un audio muy conmovedor donde me contaba su historia. Empezamos a interactuar, al final me mandó un libro, él ha escrito algunos libros, y leí aquel libro y me dijo que por favor fuera muy honesto en la crítica, lo cual me puso en un problema, y me puso algo muy interesante al final del PDF, me pone, no te guardes nada. Así que le envié un documento de vuelta que se titulaba No me guardé nada. Entonces, le hice un análisis de forma, digamos, y después un análisis de contenido, y lo agradeció mucho. La verdad que fue muy interesante la respuesta, porque yo con temor y temblor mandé esa crítica porque me pidió que así fuera. Yo he trabajado con bastantes libros, gente cristiana me ha pedido que le mire los libros, que les ayude a editarlos, incluso personas bastante conocidas en nuestro ámbito de CBC La Voz. Y tengo cierta práctica en esto, y él la recibió muy bien. Incluso me dijo que posiblemente él quiere escribir un libro con otros tópicos que yo le recomendé que podía escribir, porque tiene una cierta habilidad en algunas descripciones. Así que me dijo si le podía ayudar a escribir un nuevo libro ya con otra temática. Así que bueno, eso fue lindo, porque cuando uno está dispuesto a
a valorar lo que una persona le critica a uno, entonces se puede producir un diálogo, que era el tema en el fondo de la película, que es lo que yo quería hablar aquella vez. Y bueno, también quería puntualizar algo sobre lo que dijo Noé Puerpeser, ¿no? Que ella decía que no le llamemos cristianos a esas personas que han hecho cosas repudiables, y yo creo que estoy de acuerdo con ella. Lo único que yo diría, que querría agregar, es que aquellas personas que en su tiempo hicieron abusos tan grandes, no solamente quería que se les llame cristiano, sino en nombre de la fe que ellos hacían lo que estaban haciendo. Ellos creían que estaban defendiendo la fe y por eso se llamaban cristianos. Pero estoy de acuerdo con ella en que, o no eran cristianos, obviamente. Pero también así. ¿Perdón? No, pero también fue así durante casi toda la historia, ¿no? O gran parte de la historia, que se mataban en nombre de Dios. Sí, perdón, discúlpame. No, te decía que se mataban en nombre de Dios. Claro. Incluso me acordé mientras estaba preparando el material para hoy. Uh-huh. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando hubo un cierto lugar donde no dejaron entrar a Jesús en una aldea de Samaria? Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que venga fuego del cielo como hizo Elías y los mate a todos? Entonces, divino. Aparentemente este celo religioso, ¿no es cierto? Este celo por el cristianismo es antiguo, digamos. Menos mal que el Señor los puso en su lugar y les dijo: ustedes no saben del espíritu que son, porque no vine yo para hacer eso, ¿viste? Entonces, obviamente que es una actitud a veces un poco extrema y, bueno, en algunos tiempos fanática. Entonces, por eso es que... Y los discípulos lo querían hacer en el nombre del Señor, no es que era una cosa simplemente de una reacción de bronca, sino querían decir: Señor, en tu nombre vamos a echar fuego a esta gente. Entonces necesitaban un poquito de autocrítica y el Señor se las proveyó, digamos. Entonces quería mencionar 5 cositas breves sobre la importancia de la autocrítica. La primera es que nos mantiene humildes. Anotando. Gracias. La primera es que la autocrítica nos mantiene humildes, porque no somos infalibles. Reconocemos en la autocrítica nuestras limitaciones. Nos permite tener un concepto correcto de nosotros mismos. En Romanos 12:3, Pablo recomienda que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Es muy interesante porque el versículo anterior, inmediatamente anterior, dice que renovemos nuestro entendimiento, que transformemos nuestro entendimiento. Y la única manera de renovar nuestro entendimiento es estar dispuesto a que si creíamos algo, pero viene más verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto de esa verdad que nos es revelada. Por lo tanto, la mente se mantiene plástica, flexible, ¿verdad? Generalmente el fanatismo o esa postura obtusa de no querer que nadie me cambie mi modo de pensar, es que te conduce al fanatismo, al odio, a la discriminación. La segunda cosa buena de la autocrítica es reconocer que no sabemos todo, pues. O sea, nadie es Dios, nadie sabe todo lo que hay que saber en forma definitiva. Por lo tanto, lo más sabio es estar dispuesto a entender nuevas cosas. Job en 26:14, Job 26:14, tiene una frase poética hermosa que la adoro y es casi como uno de mis lemas de vida. Dice Job 26:14: cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, todo lo que sabemos de Dios, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído en la Biblia, todo lo que nos ha enseñado por años y años, es apenas un soplo de lo que Él es. Entonces, me gusta esa humildad de Job, porque dice: mira, tanto que sabemos, pero es tan poco al final, y siempre tenemos que estar en esta actitud de decir: bueno, hay más para saber. La tercera cosa buena de la autocrítica es que nos hace más simpáticos. La autocrítica nos hace más simpáticos, porque no hay nada más desagradable que un sábelo todo.
¿Conocen ese dicho, esa expresión, él sábelo todo? Sí. Esa persona que hace afirmaciones arrogantes, se cree más sabio de los demás, o que cree que lo que él afirma, todos están de acuerdo. Entonces me acordé también mientras preparaba ¿De quién? ¿De qué te acordaste? No, me acordé estábamos preparando, formaba yo parte de una comisión que estaba preparando un encuentro con Luis Palau en Chile, en el Estadio Santa Laura, me acuerdo. Y yo formaba parte de la comisión y obviamente había algunos pastores que formaban parte, y había un chico, así más o menos como Martín Flores, un gran productor que estaba organizando todo. Entonces en algún momento él dice, y entonces antes de que Luis Palau hable, va a haber un grupo que va a tocar algunas canciones. Entonces hay uno de los obispos que dirigía toda la comisión dice, a ver hermano, un momentito, los cristianos no cantamos canciones, los cristianos cantamos himnos. Y todos nos quedamos así, nos miramos, y me daba risa porque, él lo afirmó con tanta autoridad, que él estaba convencido que todos ahí entendían que los cristianos no cantaban canciones sino himnos, y que ese pobre joven estaba desubicado. Y en realidad, en esa comisión, el único desubicado con ese comentario era el querido obispo que estaba afirmando eso. Entonces, la falta de autocrítica, no reconocer, te podías preguntar, ¿será que en mi iglesia nomás cantamos himnos y que en otras iglesias cantarán otras cosas? ¿No es cierto? Por ejemplo, en mi iglesia se prohibía cantar coritos, no sé si les es familiar eso de cantar coritos. Claro. Bueno, y yo no supe de coritos hasta que empecé a trabajar en una organización transdenominacional, porque en mi iglesia no se cantaban coritos porque eso era mundano, digamos. Así que ahí después aprendí que había coritos así como caminando voy para Canaán, caminando voy, caminando voy. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán, y así. Y entonces algunas veces cuando había grandes manifestaciones en las iglesias pentecostales, los chicos cantaban así como un rosario de coritos, ¿no? Uno tras otro, así como una seguidilla. Bueno, entonces la autocrítica, en tercer lugar, nos hace más simpáticos, porque es desagradable que alguien haga afirmaciones de cosas que en realidad no son lo que son. Cuarto, la autocrítica nos abre la puerta al descubrimiento de más verdad. Nos abre la puerta al descubrimiento de más verdad. La iglesia, en la antigüedad, que era la iglesia universal o la iglesia católica, que era la única iglesia cristiana, hasta la antigüedad tardía comenzó a creer que lo que afirmaban algunos científicos, que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra era plana. Y la iglesia defendía de tal manera aquel punto de vista que quienes dijeran lo contrario eran perseguidos. Fíjate que hubo un hombre, después les puedo buscar el dato, que afirmó en alguna época de la antigüedad tardía, ya como en la Edad Media, que posiblemente la sangre circulaba por las venas. Y lo quemaron en la hoguera, la Inquisición lo quemó en la hoguera porque estaba afirmando una herejía. Después le puedo dar el dato documentado. Entonces, tuvo que venir Galileo. Galileo afirmaba que posiblemente la Tierra no era el centro de la Tierra, y la Iglesia lo hizo retractarse de esa afirmación porque consideraba que era ajena a la verdad de Dios. ¿Me explico? Y bueno, después que ya Copérnico le fue mejor y pudo afirmar que el Sol era el centro de toda la cuestión. Entonces, si uno tiene una actitud abierta, puede aprender cosas que no sabe, ¿me entendí? Por ejemplo, hoy hay una gran discusión sobre el tema de la física cuántica, de cómo funciona el átomo, y es completamente distinto a lo que hemos creído antes. Y finalmente, la autocrítica no es autoflagelación, ya no es que uno ande criticándose a sí mismo todo el tiempo, porque yo creo cosas y estoy firme en esas cosas, pero hasta que entienda algo que a lo mejor es contrario, es diferente, hasta que alguien me dé un argumento y yo esté dispuesto a escucharlo, y entonces así voy a aprender algo nuevo en mi vida. Bien, eso sobre... Entonces, nos mantiene humildes, no sabemos todo, nos hace más simpáticos, nos abre la puerta al descubrimiento de más verdad, y no es autoflagelación. La película, y termino, Ágora. Espero que a estas alturas ya algunas personas ya la vieron, por lo tanto no hay necesidad de escribir, aunque esa vez creo que hice
describí brevemente el argumento. Les dije que había algunas licencias que se había tomado Hollywood para hacerle un poquito más al paladar moderno, pero que si ustedes leen la historia van a ver que es así. Ahora, tengo un alumno que me dice que la película no le gustaba mucho porque era como que echaba en una bolsa a todos los cristianos, los ponía a todos como que todos eran intolerantes. Y bueno, le aclaré en el documento que él me envió, en realidad no, la película no es una crítica al cristianismo. La película es una crítica a la intolerancia y es una crítica a la discriminación de la mujer, que ha sido algo histórico. Repito para que quede claro, la película Ágora no es una crítica al cristianismo, es una crítica a la intolerancia contra la mujer y contra la educación. Uh-huh. Y si uno ve ahí en la película, en realidad hay 3 grupos fanáticos. Son los paganos, son los judíos y son un grupo de los cristianos. No eran todos, sino era un grupo extremista que fue el que asesinó a Hipatia, ¿no es cierto?, la arrastró desde la... Y el tema de la destrucción, por ejemplo, de los libros, no es que los cristianos quemaron todos los libros de Alejandría. Primero fue Julio César, que estaba luchando contra Marco Antonio, que se había afincado en Egipto con Cleopatra, y cuando vino a pelear con él, se quemó parte de la biblioteca. Después fueron los musulmanes, que también cuando invadieron, quemaron todo, porque decían que si el Corán que el Corán era suficiente y que no se necesitaba más conocimiento. Y después los cristianos en la Edad Media que prohibían los libros y destruyeron muchos libros de la Grecia clásica. Así que queda claro que no era una película contra los cristianos. Y está bastante buena si la quieren ver. Pero da para verla, o sea, yo ya con cómo la contaste y las 3 cosas que marcaste ya quedé interesado. No, está muy buena porque está bastante apegada, como digo, a la cosa histórica, pero hay algunas cosas que convendría... Por eso hay que leer, digamos, la verdadera historia, que hay muchas fuentes en internet, pero la película te da un volumen de comprensión para el mundo de hoy. Yo lo puedo leer y lo entendería, pero como vivimos en una época audiovisual, hay que verlo. Como Designated Survivor. Es igual que tú. Es como que lees un libro y tienes que ver la película porque dijiste algo muy interesante, que obviamente tiene cosas que han sido adaptadas al paladar moderno. Y digamos que aunque muchas personas cuando ven películas basadas en libros, al pasar lo mismo, al ver lo mismo en las películas, no les llama mucho la atención o simplemente no les gusta. En mi parecer, yo creo más bien que chévere, porque buscaron la forma de ponerle ese toque, no diría moderno, pero ese toque de para que sea un poco más comprensible hoy en día, ¿no? Y la hace un poco diferente al libro, pero no deja de ser atractiva, no deja de ser... No, el argumento principal, perdón. No, correcto. Bueno. Sí, el argumento principal se mantiene. Niños. Bueno, se pasa rápido los jueves. No. Benjamín Parra, benjaminparraoficial@gmail.com. Si le querés escribir, si hay algo más concreto, me escribís a mí al número de WhatsApp y obviamente te contactamos. Al final me quedé pensando si con tu nuevo amigo, ¿cómo era el nombre? Fernando Díez. Fernando Díez. Su esposa me da la impresión que es bastante sabia. Ella me encantó algunos comentarios que él me hizo. Perdón. ¿Sí? No, y al final quedó convencido de si tenían la raíz de amargura o no, o ya... No, yo creo que él más o menos está de acuerdo que era una mirada crítica nomás, saludable. Pero quizás cuando nos conozcamos más sí va a entender que tengo un Yo le dije conocerlo un poco más. Y evidentemente está pasando. Así que Benjamín, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, saludos a todos, gracias por poder estar juntos. Chao, Vanessa. Ya te vamos a cumplir el deseo de lo que me dijiste ayer. Me dijiste que querías un entre líneas con Benjamín Parra, con Martín Flores. A ver si... Sí, me encantó. Así que pues, si está escuchando Martín, la idea es hacer un panel y charlar sobre algunas preguntas que yo tengo y seguramente me querrás hacer algunas. Está bueno. Bueno, Benjamín Parra con nosotros aquí. Organícelo poco.
Perfecto. Ahora usted sea productor de Martín Flores. Totalmente, totalmente, el segundo. Ahí, vamos a la pausa y ya volvemos, no te vayas. Quédate aquí en CBC La Voz, ya continuamos con la última hora, la radio.